En este vídeo vamos a explicar cómo realizar la tarea 5.1 de dibujo con QCAD. Cuando esté disponible la tarea, que ahora mismo está oculta, al entrar en la tarea se van a encontrar ustedes con esto. Y aquí se les dice que para empezar se descarguen estos dos archivos. Una plantilla A4 para el programa QCAD, que les va a servir de referencia para empezar a trabajar, y este otro documento en el que se les da las instrucciones para trabajar la tarea. Yo los tengo en el escritorio. Aquí tengo la plantilla y aquí tengo las instrucciones. Este es otro documento que he elaborado yo, que tendrán ustedes que hacerse un esquema. Yo lo he hecho con ordenador, pero se puede hacer a mano, y que sirve para distribuir correctamente las vistas en el recuadro de dibujo. Bien, pues si nos vamos al documento que explica cómo realizar la tarea, es este de aquí. Una vez que se lo descargan, lo abren, es un documento PDF, y lo primero que les dice es que instalen el programa. Yo ya les he advertido estos días atrás que lo fueran haciendo. Tienen ustedes la explicación en los apuntes y también la tienen en un vídeo que está colgado en la plataforma. Una vez que tenemos instalado el programa, pues entramos en la plataforma. Aquí tenemos la tarea y también tenemos este cuestionario que se llama medidas de la pieza. Al entrar en este cuestionario se les va a abrir un cuestionario en el que solamente hay una pregunta, que es esta, y que además es una pregunta que no hay que resolver. Simplemente es una pregunta que se ha creado para que genere de manera aleatoria las medidas de la pieza. De esta manera a cada alumno le saldrá de forma aleatoria unas medidas diferentes. Aquí pone que no se envíe este cuestionario no es para enviarlo, puesto que no es evaluable. Es simplemente para que ustedes obtengan las medidas correspondientes a su pieza. Se les advierte aquí en las instrucciones que cualquier dibujo realizado con otras medidas no será válido. De manera que yo, a la hora de corregir los dibujos, voy a tener la información de cuáles son las medidas que les han correspondido a ustedes. Y por tanto, pues en base a esas medidas voy a corregir el dibujo. Y si esas medidas no coinciden con las que debían utilizar, pues ese dibujo no será válido. Una vez que tienen ya las medidas, las pueden apuntar en este documento PDF. Es un documento tipo formulario en el que ustedes, haciendo clic aquí, pueden apuntar las distintas medidas que han obtenido del cuestionario que les he mencionado anteriormente. Una vez descargada también la plantilla A4 en la que vamos a realizar el dibujo, pues nos vamos a donde la tengamos descargada. Yo en este caso la tengo aquí en el escritorio, y haciendo doble clic sobre el archivo de plantilla se tiene que abrir el programa QCAD. Bueno, aquí me pregunta que si lo abre con el QCAD. Le digo que sí, y que siempre lo haga de esa manera. La plantilla en el programa QCAD. A continuación, lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo con las instrucciones, es
hacer una copia de este archivo cambiándole de nombre para que sigamos teniendo el archivo original de plantilla. Eso se hace mediante el menú Fichero, Guardar como, y ustedes tienen que nombrar el archivo de la siguiente manera. Primero el apellido, lo voy a poner como si yo fuera el alumno. En el caso de que tuvieran un primer apellido compuesto, pues ponen solamente el primer apellido. Guión bajo, el nombre. Si tienen un nombre compuesto, pues también cogen nada más que el primero. Y después QCAD, con letra mayúscula. Aquí ya nos va a atribuir una extensión de XF, no hace falta ponerlo, y le damos a guardar. De esta manera ya vemos que aquí el archivo con el que estamos trabajando ya es el definitivo, es decir, es el que vamos a tener que subir a la plataforma una vez que lo terminemos. Bien, pues vamos a ver primero cómo realizar los cálculos para distribuir correctamente las piezas. Para determinar la distribución de las tres vistas, yo tengo aquí ya resuelto mi esquema, pues estas son las operaciones o los cálculos que tenemos que realizar. Partimos de un formato A4, que sabemos que mide 210 milímetros de ancho por 297 de alto, si lo tenemos en vertical, y el recuadro, que es donde vamos a dibujar, tiene unas medidas menores, puesto que hay que restarle los márgenes. Los márgenes hemos dicho que van a ser de 10 milímetros por arriba, por la derecha y por abajo, y de 20 milímetros por la izquierda. De manera que en sentido horizontal tenemos una suma de márgenes de 20 más 10, 30. Por lo tanto, a 210 tenemos que restarle 30. Y en altura tenemos 297 menos 10 milímetros por arriba, 10 milímetros de margen por abajo, y luego también el cajetín, que tiene una altura de 30 milímetros. Por lo tanto sería 297 menos 20 menos 30, total que en definitiva el recuadro va a medir 180 por 247. Vamos a ver cómo distribuimos en horizontal las vistas. Las vistas, en mi caso, va a tener el alzado un ancho de 40. Ustedes van a tener unas medidas diferentes. Y una altura de 45. El perfil tendrá esta misma altura, lógicamente, y luego una longitud de 65. Y la planta va a tener la misma anchura que el alzado, y esta longitud va a ser la misma que la del perfil, 65. Pero, perdón, se trata de ver qué distancias hay que dejar entre las vistas y los lados del recuadro, y entre las vistas tanto en horizontal como en vertical. El cálculo en horizontal lo haríamos de la siguiente manera. Vamos a llamar H mayúscula a el espacio total o hueco que vamos a tener en el recuadro, quitando lo que miden las dos vistas estas, ¿no? El alzado y el perfil. En nuestro caso sería 180 menos A y menos C. A es la medida del ancho del alzado y C va a ser el ancho del perfil. Restando en mi caso las medidas que yo voy a utilizar, me resulta una longitud de 75 milímetros. Dividiendo entre 3 me sale exacto 25, por lo tanto voy a dejar 25 de espacios entre las vistas y el lateral izquierdo, el perfil y el lateral derecho, y entre el alzado y el perfil. De la misma manera hacemos el cálculo en vertical. En vertical voy a llamar V al espacio total que hay de hueco
que sería 247, que es lo que mide el recuadro de alto, menos B, que es la altura esta del alzado, y menos C, que es la altura esta de la planta. Restando esas cantidades me resulta 137. Al dividirlo entre 3 no me da exacto, en este caso me da 45,67. Cuando no dé exacto, pues tendremos que hacer un apaño y coger, por ejemplo, yo he cogido 45 milímetros para la distancia de las vistas, tanto por arriba como por abajo, hasta el recuadro, y lo que falta hasta que sume 137, que en este caso serían 47 milímetros, pues es lo que dejo entre la vista de alzado y la vista de planta. Y este sería el planteamiento de mi caso con las unidades, con las medidas, mejor dicho, que tiene mi pieza. Ustedes tendrán que hacer estos mismos cálculos, pero con las medidas que les haya correspondido.